Las estrellas siempre se habían sentido distantes, intocables, como fuegos fríos ardiendo en la oscuridad. La Tierra vivía a su sombra, tranquilo y vigilante. Durante décadas, la humanidad obedeció al Consejo de los Mundos, inclinando la cabeza mientras los imperios alienígenas debatieron cuánta libertad merecía la Tierra. El Consejo lo llamó protección. Hombres como yo lo llamo cadenas. Recuerdo la primera vez que sus barcos descendió sobre Nueva Londres. El cielo agrietado con luz como el Consejo llegaron los enviados. Gigantescas artesanías de plata que zumbaban como un trueno. Exigieron el cumplimiento de sus normas comerciales, los impuestos y sus interminables regulaciones. La Tierra no estaba preparada para luchar entonces. El gobierno firmó sus papeles y sonrió. Para sus cámaras, y se tragaron su orgullo. Pero todos sabíamos lo que significaba. Humanidad. No era más que un estado cliente, un sirviente tolerado hasta que se demostró útil. Durante años, la Tierra permaneció en silencio. Reconstruimos, avanzamos en medicina, energía y viajes espaciales, pero siempre bajo su atenta mirada. Racionaron la tecnología como restos arrojados a un perro hambriento. Un supervisor del Consejo se puso de pie en cada centro de investigación. Soldados patrullaban nuestros muelles orbitales, no para protegernos, sino para recordarnos quién fue realmente en control. Aún así, la gente susurraba. Veteranos, ingenieros, mineros, pilotos. Ellos susurró sobre el día en que la humanidad elevar. Yo no era un líder entonces, solo uno más. Oficial de la Fuerza de Defensa de la Tierra estacionado en la base lunar Tao. Su padre había luchado en las guerras por los recursos. Ante el Consejo, intervino y forzó un alto el fuego. Solía decirme, nunca nos respetarán hasta que demostremos nuestros dientes. Pensé que era solo la ira de un viejo soldado. Pero entonces el Consejo cometió su error. Comenzó pequeño. Exigieron un aumento de cuota. De las colonias marcianas, triplicaron la envíos de minerales sin compensación. Cuando los mineros protestaron, el Consejo. Las fuerzas de seguridad dispararon contra ellos. Decenas murieron, su sangre manchó el polvo rojo. Más oscuro que la noche. El Consejo desestimó como una medida de cumplimiento necesaria. Las imágenes llegaron a la Tierra en cuestión de horas. Nunca olvides la forma en que reaccionó la gente. La silencio que cayó sobre el Mesaúl como las pantallas mostraban hombres y mujeres marcianos. Golpeado en las calles por extraterrestres ejecutores. Los viejos veteranos apretaron los puños. Los jóvenes los reclutas miraron hacia otro lado, avergonzados. Algo cambió ese día. La final el insulto llegó semanas después. Un ser humano, el científico de Europa, el Dr. Alden, se negó a entregar sus datos de investigación al Consejo. Lo arrestaron, lo arrastraron por las calles como un criminal. Él no solo era brillante, era uno de nuestro. Un hombre que había trabajado incansablemente para curar la enfermedad por radiación en las colonias y lo quebrantaron públicamente como advertencia. Fue entonces cuando la Tierra se detuvo. Estar en silencio. Recuerdo estar sentado en la sala de mando de la base de Tao cuando se supo la noticia. Mi oficial al mando, un hombre duro llamado el almirante Corín, dio un puñetazo en la mesa. Era tan dura que el cristal se quebró. «Basta», gruñó. «Se han ido demasiado lejos». La sala se llenó de asentimientos, silencio, acuerdos. Pero vi más que eso. Vi fuego en sus ojos. El fuego que mi padre usaba hablar de eso. No éramos los más fuertes. Especies. Nuestras flotas eran pequeñas en comparación a las armadas del Consejo. Nuestras armas eran primitivos según sus estándares. Pero la humanidad tenía algo que el Consejo nunca. Entendido. Resolver. Habíamos pasado nuestra historia desgarrando, nos separamos. Y aún así sobrevivimos. Cada guerra, cada hambruna, cada colapso. Sabíamos cómo resistir y sabíamos cómo contraatacar cuando se le presiona demasiado. Esa noche, escondido tras un código cifrado canales, comenzaron las primeras conversaciones. Comandantes, científicos, contrabandistas y mineros, todos hablaron con una sola voz por primera vez en siglos. La Tierra ya no me inclinaría.
No me di cuenta. Entonces, ¿hasta dónde llegaría? ¿Qué tan profundo sería? La arrogancia del consejo nos había cortado el paso. ¿Cómo? ¿Cuánta sangre estábamos dispuestos a derramar el nombre de la libertad? Pero sabía una cosa. El silencio era terminado. La reunión tuvo lugar en una sección ahuecada de la base de Tao, donde la roca nos protegió de oídos indiscretos. Y vigilancia del consejo. La cámara era rudimentario. Paredes de acero desnudo, bajas techos remendados con óxido, parpadeantes luces, pero era seguro. Al principio nos sentamos en silencio. Oficiales, mineros, contrabandistas, ingenieros, cada uno esperando que alguien más empiece. El aire olía a polvo y oxígeno reciclado. Y cada sonido resonaba como un secreto que compartíamos. No se suponía que debían compartir. Almirante Corín finalmente rompió el silencio. Era un pesado hombre con ojos de piedra, una carrera soldado que había pasado la mayor parte de su vida a hacer cumplir las leyes del Consejo. Ahora su voz tenía algo que yo nunca lo había oído antes. Desafío. Asesinaron a mineros en Marte, dijo, su voz era baja pero firme. Humillaron al Dr. Alden. Y seguirán haciéndolo hasta que no seamos más que sujetos sin voluntad propia. Hemos obedecido. Hemos cedido. Nos hemos doblegado. Nuestros cuellos durante décadas. Digo basta. Un murmullo de asentimiento recorrió el lugar. La habitación. Un colono marciano llamado Ryder, de hombros anchos, con una cicatriz en su mejilla de algún accidente minero, habló siguiente. Ustedes, los militares, hablan mucho. Él, dijo, su tono era cortante. Pero somos nosotros los que sangró cuando las tropas de choque del Consejo nos dispararon. ¿Quieres mi confianza? Entonces pruébalo. Dime que estás dispuesto a arriesgarte. La tierra misma, no solo los puestos de avanzada y colonias. Corín no se inmutó. Miró a Ryder. Directo al ojo. Si la tierra cae, la humanidad cae. No creas que no lo sé. Eso. Pero si seguimos esperando en el momento justo no habrá nada, quedaron cosas que vale la pena salvar. Me senté en silencio, escuchando, hasta que su peso me presionó demasiado. No podemos superarlos en armamento, dije. Las cabezas se volvieron hacia mí, algunas desdeñosas, algunos pensativos. Todavía no. Si nos quedamos enfrentándonos a sus flotas, estaremos aplastados en días. Nuestra única oportunidad es luchamos de manera diferente. Atacamos donde ellos no esperes. Los desangramos lentamente. Hazlo. Ellos pagan por cada paso. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces Ryder se rió entre dientes, pero no había humor en ello. ¿Te refieres a la guerra de guerrillas? Asentí. Exactamente. Usamos lo que nos dieron. Contra ellos. Conocemos su patrulla. Rutas. Sabemos dónde están sus líneas de suministro. Se están agotando. Hemos estado trabajando bajo sus botas durante años. Esa es nuestra arma. Ellos subestimarnos. Las palabras pesaban. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Todos sabíamos lo que significaba. Sangre, sacrificio, ciudades enteras puestas en riesgo. Aún así, uno por uno, estuvieron de acuerdo. Esa noche nació la resistencia. Ni con discursos ni con banderas ni declaraciones, pero con hombres cansados y mujeres entregando sus almas a una pelea de la que ninguno de nosotros podía escapar. El primer paso fue reunir recursos, armas, barcos, equipos de comunicaciones. El Consejo hizo un seguimiento de todo. Incluso la falta de una caja de rifles podría desencadenar un raid. Entonces, recurrimos a aquellos que ya estaban capacitados. Los contrabandistas intentan pasar desapercibidos. Uno de ellos, un hombre fibroso llamado Drax, con ojos demasiado agudos para confiar, contrabandeados contrabando entre lunas durante años. Él se rió cuando le dijimos lo que necesitábamos. ¿Quieres pelear con el Consejo? Él dijo, reclinándose en su silla, con las botas puestas sobre la mesa. Diablos. Pensé que estaba locos. Sois unos lunáticos. Pero los lunáticos pagan bien.
Corín golpeó un puño abajo. Esto no son negocios. Esto es supervivencia. La sonrisa de Drax se desvaneció. Me miró como si buscando algo en mi cara. Quizás vio la desesperación allí. Quizás la terquedad. Suspiró y sacó un pequeño bloc de datos. De su abrigo. Bien. Lo tengo. Conexiones en Ganimedes. Viejas raíces el consejo apenas verifica. Pero si hago esto, será mejor que no me maten. Probablemente morirás, murmuró Ryder. Pero nosotros también. Bienvenidos a la causa. Las semanas transcurrieron en la sombra. Suministros llegaron poco a poco. Rifles obsoletos, improvisados, explosivos, incluso algunos consejos robados armas de mano. Los ingenieros desmantelaron antiguas minas equipo para fabricar armas improvisadas. Los colonos escondieron cargamentos de combustible dentro del mineral contenedores. Todo se hizo en susurros y asentimientos, un paso cauteloso a la vez una vez. Todas las noches escribía informes. No alguien fuera de la resistencia jamás lo haría. Leer. Cada palabra se sentía más pesada que la última. Por primera vez en siglos, la humanidad estaba construyendo algo para en sí mismo. No con la aprobación del Consejo, pero contra ello. Pero la tensión crecía con cada día que pasa. La gente quería acción. Algo para demostrar que esto no fue solo hablar. El control del Consejo se estaba afianzando. Las incursiones en las colonias son más frecuentes. Drones de vigilancia sobrevolando ciudades como buitres. Nos sentíamos como si fuéramos esperando que estalle la tormenta, impotente para moverse primero. Luego vino el transporte. Barco Alta. Era un carguero municipal, gordo y lento, llevando suministros a sus guarniciones en Marte. Oficialmente, su cargamento eran materiales de construcción. En realidad, nuestros contactos nos lo dijeron. Llevaba rifles de plasma, armadura y escudo. Generadores, herramientas para aplastar cualquier levantamiento antes de que empezara. Corín trajo el plan para la mesa con su habitual franqueza. Tomamos el Alta. La habitación estalló. Algunos argumentaron que era demasiado arriesgado. Otros dijeron que fue el primer día perfecto. Huelga. Me quedé sentado durante todo el proceso, con el corazón golpeando, hasta que los ojos de Corín encontraron los míos. ¿Qué opina usted, teniente? Yo dudo. Si lo logramos, será un mensaje. Humanidad. Ya no tiene miedo. Pero si fallamos. Ryder se inclinó hacia adelante. Entonces al menos fracasaremos haciendo ruido en lugar de morir. Tranquilo. El silencio volvió a caer. Una a una. Cabezas. Asintió. La decisión estaba tomada. En la operación fue una locura desde el principio. El Altia viajaba con una escolta. Un par de elegantes corbetas del Consejo armadas con armas nuestras flotas apenas podían rasguño. Pero no planeábamos hacerlo combatirlos directamente. Usamos una mina. Embarcación, oxidada, remendada con piezas que no coinciden paneles, motores tosiendo humo negro. No uno podría sospechar que se trata de un buque de guerra. Sin embargo, dentro se escondían 20 personas armadas. Hombres y mujeres, con armas atadas a sus pechos, nervios tensos. Yo estaba entre ellos. El plan era simple. Conseguir lo suficientemente cerca bajo la apariencia de un llamada de socorro. Interfieren sus señales. A bordo. El carguero. Tómalo antes de que las escoltas se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Era imprudente, desesperado y el único tipo de pelea que podríamos permitirnos. Nunca olvidaré el silencio interior. Esa embarcación a medida que nos acercábamos. Cada arroyo del casco, cada parpadeo de las luces hicieron que alguien se estremeciera. Sudor corría por mi espalda a pesar del frío en el aire. Revisé mi rifle de nuevo. Dedos, se aclara la garganta, temblando. En la calma cobró vida. Embarcación no identificada, indique su angustia. La voz de Corín llegó suave. Experto. Falla de motor, solicitando atención inmediata asistencia antes de que falle el soporte vital. Pausa. Luego Altia respondió, transmite diagnósticos. Ryder maldijo. En voz baja. Están perdiendo el tiempo. Pero Drax lo había anticipado.
Introdujo datos falsos a través del canal, un mentira lo suficientemente convincente como para pasar desapercibida para un perezoso. Inspección. Otra pausa. Entonces el enorme Altia. El casco se alzaba ante nosotros, con abrazaderas de atraque extendiéndose como las fauces de un depredador. Mantente firme, susurró Corín. El impacto del atraque nos sacudió con fuerza. Sonaron las alarmas. Las botas golpeaban contra el metal mientras nos movíamos. Ryder fue el primero en atravesar la esclusa de aire, explotando al sorprendido equipo del Consejo antes de que pudieran siquiera alcanzar sus armas. Irrumpimos en el interior, gritos y disparos resonando por los pasillos. Era un caos. Los soldados del Consejo entraron en acción. Sus armaduras relucientes, armas crepitando con fuego de plasma. Pero ellos no esperaban que los humanos vinieran a por ellos. Aquí no. Así no. Peleamos con un furia que no entendieron. Desesperación, rabia y años de la humillación alimenta cada disparo. Recuerdo a un soldado levantando su arma, cargando luz azul, y me tiré contra él, clavándole mi cuchillo la unión de su armadura. Su sangre no era rojo. Salpicó mi visor, quemándome caliente. Me tambaleé hacia atrás, jadeando, pero yo no se detuvo. Ninguno de nosotros lo hizo. Minutos parecían horas. Luego, finalmente, silencio. Los salones del Altia estaban llenos de basura, con cuerpos, tanto de consejo como humanos. El fusil humeaba en mis manos. Me zumbaban los oídos, con el recuerdo de los disparos. Pero cuando yo miré a mi alrededor y vi algo más. También. Vi la victoria. La habíamos conseguido. Contra todo pronóstico, habíamos robado el Alta. La voz de Corín resonó por el comunicador. Con los motores en marcha, nos vamos a casa. Cuando el Altia aterrizó en la tierra, oculto en lo profundo del desierto del Sáhara, el mundo cambiado. Las cajas de armas se abrieron. Bajo manos humanas. Soldados y los colonos tocaron rifles de plasma para primera vez. Asombro y determinación mezclados. En sus ojos. La noticia se extendió rápidamente. Mineros en Marte se escuchó. Colonos en Europa. Oído. Incluso los barrios marginales subterráneos de Nueva Londres lo oyó. La humanidad había golpeado al Consejo y ganó. El Consejo las transmisiones intentaron tergiversarlo, llamándonos terroristas, criminales, rebeldes, pero no ya nadie les creía. Los susurros se había convertido en rugidos. La gente estaba listo. Por primera vez en mi vida, yo también lo sentí. Orgullo, no de mí mismo, sino en mi especie. Ya no estábamos tranquilos. Teníamos dientes. Y la galaxia estaba a punto de aprender justo. Qué fuerte podían morder. Pero el orgullo es peligroso. Te ciega. Y como nosotros se quedó celebrando en el polvo de la Sáhara, ninguno de nosotros nos dimos cuenta de lo rápido que el Consejo contraatacaría. La celebración en el Sáhara no duró largo. Apenas habíamos terminado de descargar el Alta cuando aparecieron las primeras señales de que el Consejo lo sabía. Ni susurros ni rumores. Prueba. 3 días después del carguero. Tocó la tierra, los cielos sobre Nueva Londres iluminado con fuego. Los barcos del Consejo se rompieron. Orbitan a plena luz del día, sus cascos plata brillante bajo el sol. No lo hicieron. No se moleste con advertencias, ni exigencias, ni negociaciones. Querían sangre. Bombardeos de plasma. Cayó como un rayo. Las torres se derrumbaron, las calles se abren, la gente corre y gritando sin ningún lugar a donde ir. Yo estaba estacionado en el depósito subterráneo cuando la noticia llegó. Las pantallas se llenaron de caos. Calles hirviendo de fuego, hombres y mujeres aplastados bajo los escombros que caen, el Consejo tropas de choque marchando a través del humo. Su mensaje fue claro. Este es el precio del desafío. Observé en silencio, con la mandíbula apretada, mientras otros maldecían o lloraban. Ryder golpeó su puño contra la pared, abollando la metal. Están masacrando civiles. El rostro de Corín fue tallado en piedra. Eso es lo que hacen los tiranos. Quieren arrastrarse de nuevo hacia el silencio. Pero algo dentro de mí se rompió.
Tal vez fue el imágenes de niños siendo arrastrados desde casas en llamas. Quizás fue el recuerdo de las palabras de mi padre. Todo lo que sabía era que cada huelga del Consejo solamente nos golpeó con más fuerza en nuestra resolución. Han declarado la guerra, dije. Mi voz se sentía extraño en mis propios oídos, más frío que yo lo esperaba. Entonces vamos a darles uno. New London ardió durante 2 días. Por él es hora de que el Consejo retire sus barcos. En órbita, la ciudad quedó reducida a cenizas. Decenas de miles de muertos, distritos enteros aplanado, sin exigencias, sin condiciones ofrecido, solo una herida tallada profundamente en el corazón de la humanidad. Y aún así la resistencia creció. Cuanto más intentaba el Consejo aplastarnos, cuanto más demostraban nuestra causa. Colonias que una vez dudaron ahora enviaron voluntarios. Los contrabandistas canalizaban armas en mayor números. Incluso los oficiales militares juramentados la cooperación con el Consejo comenzó a desaparecer de sus puestos y reaparecen semanas después en bases ocultas como la nuestra. Pero la rabia no es estrategia. Teníamos números. Pero no hay orden. Armas pero no flotas. Cada reunión era igual. Gritos, argumentos, demandas de venganza. Ryder quería atacar de frente al Consejo. Huelga sus estaciones orbitales antes de que pudieran reagruparse. Drax presionó para que se realizaran sabotajes y redadas en depósitos de suministros, asesinatos. Los ingenieros discutieron sobre la construcción de barcos. Más rápido de lo que los recursos permitieron. Finalmente, Corinne se levantó y lo silenció. Todo con una mirada. Ustedes, tontos, creen que esto es una pelea callejera. No lo es. Esto es supervivencia. El Consejo tiene más barcos de los que podemos contar. Más soldados de los que jamás contaremos. Enfrentar y vivir. Si luchamos como ellos, estamos acabados. Luchamos para abrirnos paso. Nosotros golpe y desaparece. Los desangramos. Pieza por pieza. Así es como sobrevive la humanidad. Entonces me miró como si me estuviera esperando. Para desafiarlo. No lo hice porque él tenía razón. Nuestra primera misión real después el Nuevo Londres surgió a partir de información sacada de contrabando de Marte. Una estación de retransmisión del Consejo se sentó oculta en el interior del Monte Olimpo, una fortaleza tallado en la propia montaña. Comunicaciones controladas entre la mitad del sector. Pedidos, vigilancia, flota, movimientos. Si lo sacamos, nos cegaríamos. Ellos el tiempo suficiente para moverse. Fue un suicidio, pero fuimos de todos modos. El plan era simple. En el papel. Los contrabandistas de Drax nos lo introdujeron. Patrullas orbitales pasadas. Una docena de nosotros cayó en las montañas por la noche, usando rebreaters contra el delgado aire marciano. La montaña se alzaba sobre nosotros. Como un dios de piedra, su sombra infinita bajo las estrellas. Conduje al equipo adentro. Túneles serpenteaban a través de la roca, custodiado por soldados del Consejo en plata armadura. Los matamos en silencio al principio. Cuchillos y rifles con silenciador, arrastrando cuerpos en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. En mi pecho con cada paso. Un error, una alarma y estaríamos divididos. Aparte, nos adentramos más hasta el corazón del relé pulsó ante nosotros. Una cámara vivo con luz, paredes zumbando con máquinas extraterrestres. Cargas preparadas, susurró Ryder, sudando, goteando por su frente, sus ojos brillaban con un hambre salvaje. Traigamos esto lugar abajo. Pero entonces sonó la alarma, gritó. Los soldados del Consejo entraron en tropel. Desde todos los pasillos. Corte por plasma. La oscuridad en destellos azules. Uno de el nuestro cayó instantáneamente. El pecho ardía. Otro gritó, mientras era arrastrado por 3 blindados tropas. El aire se llenó de humo y sangre. Recuerdo gritar, disparar hasta mi rifle se sobrecalentó, arrastrando a Ryder detrás de una consola mientras las paredes se derretían bajo fuego de plasma. «Vuela», dijo. Gritó. Pero las cargas no estaban listas. El detonador parpadeó en rojo. Aún así hundiéndose.
Aún son segundos demasiado lentos. Segundos no teníamos. Así que corrí. No tengo recuerdo haberlo decidido. Simplemente agarré el detonador, corrió a través del fuego y cuerpos, Paloma detrás de la consola principal, y apretó el gatillo. El mundo destrozado. Me desperté, enterrado en polvo y escombros. Zumbido en los oídos, pecho en llamas. El relé había desaparecido. Nada más que un derrumbado caverna. Humo que se enrosca en la noche cielo. Ryder me arrastró del brazo, tosiendo sangre. «Estás loco», escupió. Pero su sonrisa era salvaje. «Pero lo hiciste. La misión era un suicidio. Pero nosotros sobrevivió, y el relevo se fue. Por 2 durante semanas, las redes del Consejo fallaron. Las flotas perdieron la coordinación. Las colonias se colaron mensajes a través de las grietas y la leyenda del Monte Olimpo se extendió como incendio forestal. Los humanos habían atacado el fortaleza inquebrantable y vivió. La respuesta del Consejo fue rápida. Luego impactaron Europa. Sin previo aviso, sin demandas. Sus flotas descendieron, bloqueando cada salida, estrangulando la luna hasta que las colonias murieron de hambre. Cuando las protestas aumentaron y desataron sus tropas de choque nuevamente, arrastrando líderes a las calles y ejecutarlos bajo el resplandor de Júpiter. Lo vimos todo desde pantallas ocultas en Tao Base. Sin poder intervenir, Ryder golpeó a un pared hasta que se le rompieron los nudillos. Ingenieros, maldijo entre lágrimas. Corín simplemente se sentó mirando las imágenes, silencioso como una piedra. Al final no pude soportarlo. «No podemos, mira esto», grité. «Golpeamos su relevo, demostramos que podemos luchar. Si dejamos morir a Europa, no seremos mejores que ellos». Los ojos de Corín se encontraron con los míos. «¿Y si nos movemos? Demasiado pronto, lo perdemos todo. Cada soldado, cada barco, cada oportunidad que tenemos construido. No se trata de una sola colonia, teniente. Se trata de la especie». Lo odié en ese momento, pero yo comprendido. Europa ardía de todos modos. Las semanas se convirtieron en meses. La guerra se extendió por todo el sistema. En susurros y sombras. Alcanzamos el suministro. Convoys, depósitos de combustible saboteados, asesinaron a funcionarios del Consejo en su dormir. Cada golpe nos costó vidas, pero cada golpe propagó el fuego. Y con cada represalia, el Consejo se hizo más fuerte. Brutal. Ciudades arrasadas, colonias hambrientos. Las transmisiones de propaganda etiquetan nosotros somos terroristas, criminales, monstruos. Querían que la galaxia nos viera como salvajes, indignos de la independencia. Pero ocurrió lo contrario. Se corrió la voz. Más allá de la Tierra. Otras especies se acobardaron durante mucho tiempo. Por el Consejo comenzó a susurrar. Si los humanos podrían levantarse, tal vez podrían, también. Eso aterrorizó aún más al Consejo. Que nuestras armas jamás podrían. El momento llegó cuando Ryder regresó de una misión con inteligencia. Apenas pudo creerse a sí mismo. La planificación del Consejo, una purga, dijo, arrojando una gota de sangre. El bloc de datos manchado estaba sobre la mesa. No solo incursiones, no solo ciudades, enteras colonias exterminadas. Lo llaman protocolo de contención. El rostro de Corín se oscureció. ¿Cuándo? Pronto. Quieren dar ejemplo. Antes de que esto se propague más. Y la Tierra está en la lista. La habitación se enfrió. Se me encogió el estómago. Como plomo. «Esto es todo», dijo Ryder, con los ojos ardiendo. «Quieren acabar con nosotros antes podemos resistir. Así que los atacamos primero. Duro. Les mostramos que la humanidad no morirá en sus rodillas». Siguió el silencio. Luego, lentamente, las cabezas asintió. No más susurros, no más paciencia. El Consejo había presionado demasiado. Lejos. La Tierra no volvería a permanecer en silencio. La habitación parecía más pesada que el marciano. Tormentas de polvo que había superado, más pesadas que el silencio después de New London quemado.
El bloc de datos yacía sobre la mesa, rojo brillante con consejo interceptado órdenes, protocolo de contención. No fue una purga de rebeldes. Fue una aniquilación. Colonias enteras listadas para exterminio. Marte, Europa, Titán, incluso la Tierra misma. Miles de millones marcados para limpieza porque el Consejo nos temía más vivo que muerto. Almirante Corín se paró a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzó. Los ojos, ensombrecidos. Siempre supimos llegaríamos a esto, dijo. Una voz como acero arrastrado sobre piedra. Ya está aquí. El ayuntamiento no quiere. Cumplimiento ya no. Quieren extinción. El silencio que siguió fue sofocante. Sentí que mi pecho se apretaba al oír los nombres de las colonias brillaban en la pantalla. Mi padre solía contarme la maldición de la humanidad. Estaba dirigiendo su furia hacia el interior. Ahora, por primera vez, toda esa furia tenía un solo objetivo. Ryder golpeó su puño abajo. Entonces no esperamos a que nos borren. Ahora les pegamos más fuerte que ellos. Creemos que podemos. Drax se recostó en su silla, sonriendo, aunque sus ojos traicionó inquietud. Hablas como si tuviéramos flotas escondidas en nuestro bolsillo trasero. Nos hemos convertido cargueros, plataformas mineras modernizadas y soldados medio entrenados. Tienen armadas. Las armadas sangran, espetó Ryder. Hablé antes de que Corín pudiera. No podemos luchar contra ellos de frente. Todavía no. Pero nosotros no tenemos por qué hacerlo. Atacamos donde sea necesario. Asuntos. Quieren purgarnos. Hacemos les costó más de lo que podían pagar. Corín finalmente levantó la vista, su mirada sujetándonos a todos en nuestro lugar. Hay una flota del Consejo concentrándose cerca a Júpiter. Transportes de mando, tropas transportes, barcos de suministro. Ahí es donde se inicia el protocolo de contención. Si rompemos ellos allí, si nosotros su flota antes de lanzarlo, ganamos tiempo. Quizás más. Una oleada de sorpresa recorrió la habitación. Una batalla abierta, no un sabotaje, no susurros en las sombras, a gran escala huelga. Fue una locura, y fue nuestra única oportunidad. Los preparativos nos consumieron durante semanas. Todos los barcos que teníamos fueron retirados. En perchas ocultas talladas en la luna. Roca, cavernas del Sáhara y asteroides cinturones. Los ingenieros soldaron pistolas a cargueros, motores desmontados de lanzaderas y armaduras rescatadas atornilladas sobre plataformas mineras. Nuestra flota parecía nada como la elegante perfección plateada de los barcos del Consejo. Los nuestros eran feos, parchado de óxido, eructando humo, sus cascos cubiertos de placas desiguales. Pero eran nuestras, construidas por manos humanas, alimentado por la rabia, y volado por gente que no tenía nada que hacer perder. Me dieron el mando del Amanecer de Hierro, un carguero reconvertido con triple montaje, cañones de plasma y motores que traqueteaban cada vez que los empujábamos. Ella no estaba rápido. No era bonita, pero tenía morder. Antes de que partiéramos, Corín reunió nosotros en la sala de mando. Docenas de los capitanes estaban hombro con hombro, rostros duros, ojos ardientes. No dio un discurso. Simplemente nos miró a cada uno de nosotros. Y dijo, luchamos o morimos. Hazlos. Sangrar. Eso fue suficiente. La batalla comenzó en el borde de la sombra de Júpiter. El Consejo, la flota colgaba allí como un muro de acero. Y ligeros. Portaaviones imponentes, cruceros erizados de armas, enjambres de cazas patrullando en formación cerrada. Sus banderas brillaban de un azul frío contra el negro. La arrogancia brilla en cada línea de sus barcos perfectos. Nuestra flota se arrastraron desde la oscuridad como carroñeros de un cementerio. Feo, desigual, motores encendidos. Los concejales se encendió instantáneamente, exigiendo identificación, exigiendo rendición. Respondimos con fuego. La primera descarga vino del barco de Ryder, el Daste. Arre acondicionado o transportista con cañones atornillados a lo largo de su columna vertebral. Las balas de plasma impactaron contra un barco de suministros del Consejo, destrozándolo aparte en un estallido de luz.
Gritos resonó en los canales abiertos mientras el barco dividido en dos. El caos estalló. El consejo los combatientes pululaban como avispones, elegantes y rápido, destrozando nuestras filas exteriores. Las naves humanas cayeron en bolas de fuego, sus restos esparcidos en el vacío. Pero seguimos adelante. Cañones disparando, embistiendo barcos el doble de nuestros tamaño, luchando con la desesperación de un animal acorralado. En el amanecer de hierro, mis manos temblaban. Controles. Cada vibración me hacía temblar. Huesos mientras disparábamos volea tras volea hacia las líneas enemigas. Un luchador del consejo golpeó nuestro casco y se convirtió en una espiral de llamas. Otro estalló en nuestra proa, desgarrando armadura de la nave como papel. Escudos, están fallando, gritó mi ingeniero. El comunicador. Manténganlos juntos. Grité. Atrás, voz áspera. Aún no hemos terminado. Y no lo éramos. La clave era la tropa. Portadores. Si sobrevivieran, la tierra, quemar. Si los destruyéramos, la purga se demoraría. Apunten a los portaaviones. La voz de Corín rugió por el comunicador. Red. Derribarlos, no importa el costo. Nos sumergimos en el caos, abriéndonos paso entre restos, esquivando el fuego de plasma que los encendió el vacío como tormentas. Mi corazón latía con fuerza mientras el enorme portador se alzaba frente a nosotros, con su casco erizado de torretas, sus motores brillando como soles. Asegurad las armas, grité. Todas las armas. Fuego. El amanecer de hierro se estremeció cuando cada cañón desatado de inmediato. El plasma se estrelló contra los escudos del portaaviones, brillando intensamente, agrietarse, pero no romperse. Fuego enemigo volvió a llover, haciendo agujeros en nuestro casco, llenando el puente de humo y moscas. Los escudos se han ido, gritó mi ingeniero. Entonces peleamos desnudos, gruñí. Sigue disparando. El polvoriento Raider embistió al flanco del portaaviones, explosiones desgarradoras a través de sus cubiertas. Otra nave humana se zambulló en sus motores, detonando en una explosión suicida. El portaaviones se tambaleó, los escudos se derrumbaron y su casco se partió. Abierto. Los aplausos estallaron en las comunicaciones cuando un enorme barco explotó y dispersó el fuego. Y escombros en el vacío. Un portaaviones abajo, pero el costo fue brutal. La mitad de la flota ya se fue, sus restos ardiendo contra las tormentas de Júpiter. Y más los barcos del Consejo llegaron en masa, las formaciones se estrechan, su fuego preciso y despiadado. Estábamos perdiendo. La voz de Corín atravesó el caos, firmes incluso cuando la muerte nos rodeaba. Sosténlos. Cada segundo que los sangramos es una segunda humanidad vive. Entonces su señal cambió. Soldado, dirigido solo a mí. Teniente, dijo, ahora en tono tranquilo. Pronto nos destrozarán. ¿Lo ves? Yo. Mira eso. Pero aún puedes hacer esto. Contar. Tragué saliva con fuerza y tenía la garganta seca. ¿Qué necesitas que haga? Hay uno. Portador a la izquierda. Su núcleo de escudo es expuesto. Si embistes el amanecer de hierro contra eso, la explosión podría hacerlo. Podría salvar la tierra. Las palabras impactaron como un martillo. Sacrifica el amanecer de hierro. Sacrificar a todos los que están a bordo. Miré alrededor del puente, rostros tensos. Con sudor y sangre, hombres y mujeres aferrándose a la esperanza en medio del infierno. Mi tripulación, mi responsabilidad. Y sin embargo, cuando abrí la boca, las palabras salieron sin dudarlo. Comprendido. Rompimos la formación. Los motores rugían mientras empujamos el amanecer de hierro hacia el fuego de plasma nos desgarró, quemándonos. Agujeros en el casco. Pero no lo hicimos. Detente. Mi equipo trabajaba en silencio, sombrío. Aceptación en sus ojos. Nadie rogó. Nadie corrió. El portaaviones se acercaba cada vez más, su enorme marco llenando las estrellas. Prepárense para el impacto. Rugí. Nos estrellamos. En su flanco, la colisión desgarrando metal destrozado,
fuego arrasando las cubiertas. Por un instante, el mundo se congeló. Entonces el reactor explotó. La explosión encendió el vacío más brillante que cualquier sol. El portador se partió, sus pedazos se dispersaron a través del espacio. Las naves del Consejo se tambalearon, formaciones que se rompieron cuando las ondas de choque desgarraron a través de ellos. El amanecer de hierro había desaparecido. Pero también lo fue el segundo portaaviones del enemigo. Me desperté en la oscuridad, flotando en el frío. Silencio. La alarma de mi traje gritó bajo. Oxígeno. Mi cuerpo duele, la sangre se acumula en mi boca. De alguna manera, contra todo pronóstico, había estado, arrojado lejos del naufragio. A través de un cristal roto, vi el campo de batalla. Restos por todas partes, humanos y el Consejo por igual. Los incendios ardieron contra la oscuridad infinita. Y en medio de todo, algo nuevo. Las naves del Consejo se retiran. No habíamos ganado, pero tampoco habíamos sido destruido tampoco. La humanidad aún vivía. Cuando me sacaron del vacío, yo estaba medio muerto. Me dijeron que la flota regresó cojeando. Muelles ocultos, rotos pero no destrozados. Que Corín había sobrevivido, recuperando lo que permaneció. Que Ryder todavía estaba vivo, su sonrisa ensangrentada pero intacta. Habíamos perdido más de la mitad de nuestra gente, barcos enteros desaparecidos, pero el Consejo había perdido 2 transportistas, innumerables luchadores, y algo mucho más mayor. Su ilusión de invencibilidad. Por primera vez en la historia, la humanidad los habíamos enfrentado en batalla abierta, y nosotros les había hecho sangrar. Me quedé en la enfermería, mirando fijamente techo, dolor que me quema el pecho. Mi cuerpo estaba roto. Mi barco se había ido. Mi tripulación muerta, pero mi determinación nunca había sido más fuerte. El Consejo quería silencio. Querían obediencia. Querían borrar la humanidad. En cambio, les dimos la guerra. Y la guerra apenas había comenzado. El techo de la enfermería era de acero simple, pero lo miré como si era el cielo. El dolor me mantuvo despierto, profundo y afilado, del tipo que se hunde en hueso y se niega a irse. Yo sobrevivió a la muerte del amanecer de hierro, pero la supervivencia no se sentía como una victoria. No cuando cerré los ojos y vi el caras de mi tripulación ardiendo con el barco. Me dijeron que tuve suerte. Suerte que había tenido. Salió despedido del naufragio. Por suerte, mi traje, había sellado antes del frío del espacio me mató. El barco del jinete afortunado había tirado yo del vacío antes de que se acabara el oxígeno seco. Pero allí estaba, en la enfermería, con los tubos puestos. Mi brazo y cicatrices en mi pecho. Yo no me sentí afortunado. Me sentí vacío. En la flota había regresado cojeando a un muelle oculto. En el cinturón de asteroides. La mitad de las naves destruido. El resto maltratado y sangrando combustible. Los ingenieros trabajaron las 24 horas del día, soldadura de placas, parchado de motores, recuperando piezas de naufragios. Las perchas olía a humo y metal quemado. Los incendios continuaron mucho después de terminada la batalla. Terminado. Y dondequiera que caminaba, veía el costo. Hombres sin extremidades. Mujeres ciegas. Por quemaduras. Filas de cuerpos tendidos en silencio, envuelto en sábanas, sin tumbas. Pero la roca fría que nos rodeaba. No habíamos ganamos, pero tampoco habíamos perdido. Y de alguna manera eso fue suficiente para darle a la gente esperanza. El Consejo, sin embargo, había tomado aviso. Sus transmisiones llenaron todos los canales de la colonia. Una suave voz alienígena, hablando a través de traductores, declaró terroristas de la humanidad, criminales indignos de reconocimiento. Llamaron a la batalla una casualidad. Una escaramuza menor. Pero debajo de la arrogancia, había algo más en su tono. No hay confianza, no hay control. Miedo. Habían sangrado. Y la galaxia lo sabía. Me convocaron a la sala de mando. Días después, mis heridas todavía me dolían, el cuerpo pesado. El almirante Corín se encontraba en el centro de la habitación. Ryder a su derecha.
Drax descansando en las sombras como si eran dueños del lugar. Ingenieros, soldados, colonos. Todas las miradas se volvieron hacia mí mientras entré. Corín no desperdició palabras. Tú destruyó ese portaaviones. Nos diste una oportunidad cuando no teníamos ninguna. Tú mandarás de nuevo. Quería discutir para decirle que no lo era. Listo. Que mi tripulación se había ido. Que la sangre en mis manos pesaba demasiado. Pero las palabras murieron en mi garganta. Porque sabía lo que veía. No yo, ni el hombre. El símbolo, y los símbolos no tenían derecho a descansar. La discusión se tornó sombría. Nuestras flotas no pueden sobrevivir a otra pelea. Como Júpiter, dijo Ryder, inclinándose sobre la mesa, sus ojos inyectados en sangre, pero vivos. Con fuego. Necesitamos más barcos, más armas, más soldados. De lo contrario, el siguiente hora de que nos acaben. ¿Y dónde exactamente crees que los conseguiremos? Drax se burló, con los brazos cruzados. ¿Crees que el Consejo simplemente dejará cajas de rifles de plasma por ahí esperando? La mirada de Corín atravesó la habitación. Allí son otros, las palabras me pesaban. Fruncí el ceño. ¿Otros? Él asintió lentamente. El Consejo dictamina más que solo los humanos. Hay especies bajo su control, rotos, intimidados. Algunos los odiamos tanto como nosotros. Si nos ven luchar, nos ven sangrar y no doblegarnos. Ellos podrían unirse a nosotros. Ryder negó con la cabeza. Extraterrestres, no podemos. Confía en ellos. Los ojos de Corín se entrecerraron. No tenemos la lujo del orgullo. La humanidad no puede luchar esta guerra solos. Si lo intentamos, seremos borrado. Si queremos vivir, necesitaremos aliados, incluso aquellos en quienes no confiamos. La habitación quedó en silencio. Pensé en el nuevo Londres ardiendo, Europa muriendo de hambre, de los cuerpos de mi tripulación destrozados en el vacío. El orgullo era un peso que no podíamos soportar. Ya no puedo permitirme más. Finalmente dije, ¿por dónde empezamos? El primer contacto se produjo en los bordes de los anillos de Saturno, una especie conocida como Trin. Criaturas insectoides altas con ojos como cristal negro y carropaces marcado por décadas de trabajo minero. El Consejo los había obligado a trabajar campamentos, despojando sus mundos de recursos hasta que sus colmenas colapsaron. Los conocimos en una refinería abandonada. El aire estaba cargado de polvo y óxido. Se movió con una precisión aguda y espasmódica. Sus mandíbulas chasqueaban mientras hablaban a través de traductores rudimentarios. Luchas el Consejo, dijo con voz áspera su líder. Ustedes herirlos. ¿Por qué? Di un paso adelante, mi voz firme, a pesar de la inquietud subiendo por mi columna vertebral. Porque quieren nos borraron. Porque creen que son dueños nosotros. Porque el silencio ya no es supervivencia. El Trin hizo clic al unísono. A extraño sonido inquietante. Su líder inclinó la cabeza. ¿Y qué quieres? De nosotros. Barcos, dijo Ryder sin rodeos. Casas, cargueros, cualquier cosa que pueda quemar el acero del Consejo. ¿Por qué debemos sangrar por tu guerra? El líder Trin preguntó. Me encontré con su mirada oscura. Porque no es solo nuestro. Sangras. Ya te mueres de hambre. Obedeces. Y aún así te rompen. Lucha con nosotros. Y al menos sangras por ti mismo. Futuro. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. Finalmente, el líder levantó su mano con garras y hice clic una vez. Una señal. Acuerdo. Por primera vez, la humanidad no estaba solo. Los Trin fueron solo el comienzo. La noticia de Júpiter se extendió más rápido que el fuego a través de la hierba seca. Los susurros llegaron a los rincones oprimidos del Consejo Imperio. Un puñado de especies enviaron emisarios en secreto. Algunos tímidos, otros atrevidos, todos desesperado. Una especie de reptil de el borde exterior ofrecía a los pilotos sus alas. Recortado por decreto del Consejo. Un mamífero, la raza, marcada y rota, envió ingenieros para reparar nuestros barcos averiados.
Incluso los contrabandistas de sangre alienígena comenzaron a comerciar con nosotros, no por lucro, sino por rebelión. La arrogancia del Consejo había rompió la presa. Y por primera vez en siglos, la esperanza fluyó. Pero la esperanza no estaba exenta. Costo. Cada nuevo aliado traía consigo nuevos peligros. Espías del Consejo infiltrados. Los asesinos atacaron a nuestros líderes. Suministro líneas sangraban por la traición. La resistencia se hizo más fuerte, pero también lo hizo el Consejo. Ira. Una noche, mientras estaba en el hangar, observando a los ingenieros soldar otro buque de guerra desparejado. Ryder vino a mí. Su rostro estaba demacrado y su voz baja. «¿Tú sepa lo que estamos construyendo aquí? ¿No tú?», preguntó. Asentí. «¿Una flota?». Él negó con la cabeza. «No, un objetivo. Cuanto más grandes seamos, más duros serán. Golpe. Y un día, lanzarán todo contra nosotros. Armadas, legiones, armas que ni siquiera podemos imaginar. Y cuando ese día llega, ¿qué pasa si todo esto?». Hizo un gesto hacia los barcos y los ingenieros, las chispas que vuelan hacia la oscuridad. «¿Y sí? ¿No es suficiente?». Lo miré a los ojos, con el pecho pesado. Con el mismo miedo. «Entonces peleamos de todos modos porque el único hay algo peor que morir en silencio». Por primera vez en días, Ryder sonrió. No era alegría. Era desafío. El Consejo atacó de nuevo, esta vez no con flotas, pero con veneno. Una colonia en Titán se quedó en silencio. Cuando llegamos, encontramos cuerpos en las calles. Su piel ampollada, pulmones quemados por toxinas. Liberados al aire. Sin soldados, sin bombardeo, solo químicos en el respiraderos. Muerte en silencio. Caminé por la colonia con una máscara puesta cara. Mis botas crujiendo sobre los cadáveres. Las familias yacían en el mismo lugar donde habían caído. Niños acurrucados en los brazos de su madre. Vidas enteras terminaron sin un sonido. La voz de Ryder tembló de furia. «Esto es lo que llaman orden. Esto es lo que ellos creo que lo merecemos». Apreté los puños. Hasta que me sangraron los nudillos. «Luego les hacemos ver lo que cuesta destruirnos». De vuelta en la sala de mando, Corín expuso el siguiente plan. Han atacado sus flotas. Hemos atacado sus relevos. Ahora atacamos su orgullo. Un fortaleza del gobernador del Consejo en Yo, símbolo de su dominio. Lo tomamos. En la galaxia los ve sangrar en su propia casa. Era una locura. Yo estaba fortificada, erizado de defensas, guarniciones de soldados. Pero la sala no discutió. No más. Cada atrocidad, cada cadáver, cada ciudad en llamas había sido despojada a vacilación. Ya no podíamos sobrevivir. Queríamos venganza. Esa noche caminé sola por los hangares. Los barcos se alzaban sobre mí, feos y lleno de cicatrices, remendado a partir de restos de naufragios y sueños. Pensé en mi tripulación que se había ido. Fuego. Pensé en New London, en Europa, de las calles silenciosas de Titán. Y por primera vez entendí algo que había ardido debajo del todo. Esta guerra no era solo por la libertad. No era solo supervivencia. Se trataba de, demostrando al Consejo y a la galaxia y nosotros mismos que la humanidad era más que presa. Nos quedamos callados mucho tiempo. Ya basta. Ahora enseñaríamos a las estrellas a témenos. Io brillaba rojo bajo el sol de Júpiter. Sombra. Su superficie una cicatriz fundida de volcanes y humo. El Consejo una fortaleza se alzaba tallada en sus acantilados. Monumento a la arrogancia. Torres de plata. Sobresaliendo entre las cenizas. Paredes erizadas con torretas. Estandartes azules brillantes. Contra la oscuridad. No era solo una fortaleza. Fue una declaración. Esto es nuestro. Nos perteneces. Almirante. Corín se paró frente al Olap, su rostro duro, su voz de hierro. Esa fortaleza es su símbolo de control. En este sector. Tómalo y te lo mostramos. Galaxia el Consejo puede sangrar en su casa propia. Si fallamos, lo perdemos todo. Hemos construido. El plan era una locura.
Lanzaderas de asalto cayendo a través de tormentas volcánicas. Combatientes peleas de perros. En cielos cubiertos de ceniza. Tropas terrestres asaltando muros erizados de armas. 1000 maneras de morir. Una oportunidad para vivir. Y aún así, nadie se inmutó. Habíamos visto cadáveres de Titán. Ejecuciones de Europa. Las llamas de New London. El orgullo no importaba. Ya no importaba el miedo. Todo eso lo que importaba era contraatacar. La flota lanzado al amparo de Júpiter Sombra. Nuestros barcos, remendados y feos, se movían como depredadores a través de la oscuridad. Los aliados Trin volaron junto a nosotros, sus naves insectoides zumbando con espeluznantes precisión. Pilotos reptilianos, con sus alas marcadas de los castigos del Consejo, atado a luchadores que no habían tocado en décadas. Por primera vez, el vacío contenía más que los humanos solos. En la vigilancia, mi nuevo comando, vi a yo crecer más en la pantalla de visualización. La fortaleza se erizó con vida, casas lanzándose, torretas rastreando, escudos brillando como un segunda piel. El Consejo sabe que venimos. Ryder gruñó por las comunicaciones desde su nave, el Daste. Bien. Nos ahorra la molestia de, a escondidas. La voz de Corín interrumpió, firme. Como siempre. Recuerda, la fortaleza no es solo piedra y acero. Es un mensaje. Asegúrese de que el mensaje sea claro. En la primera descarga iluminó el cielo sobre yo. Las naves humanas y Trin pasaron gritando columnas volcánicas. Corte por plasma. A través de cielos ennegrecidos. Combatientes del Consejo pululaban como avispones, elegantes y despiadados, desgarrando nuestras filas exteriores. Mantengan la formación, grité, agarrando el controles mientras los vigilantes se estremecían bajo fuego. Escudos hacia adelante. Devuelve el fuego. Apunta. Por sus alas. Los rayos de plasma se extienden a través del espacio, golpeando contra los combatientes enemigos, destrozándolos en ráfagas de fuego y ceniza. Mis manos temblaban en los controles, pero mi voz se mantuvo firme. El miedo no tenía cabida aquí. Los cañones de la fortaleza abrieron fuego. Rayos de una luz abrasadora atravesó el cielo, haciendo agujeros en nuestra flota. Un trin el barco explotó en silencio, sus restos dispersándose en las tormentas de Io. Tierra equipos. Ya. Rugió Corín. Las lanzaderas se rompieron desde la formación, buceando a través de las cenizas nubes, sus cascos brillando desde calor volcánico. Las defensas del Consejo llovieron. Plasma en los cielos, destrozando muchos se separaron antes de tocar el suelo. Pero otros lo lograron, estrellándose contra el acantilados, puertas que se abren de golpe, soldados cargando con rifles disparando. Yo lideré la segunda ola. La lanzadera se sacudió y gritó mientras se precipitaba a través del humo. Mi estómago se revolvía con cada sacudida. A mi alrededor. Los soldados se agarraron a sus rifles, rostros pálidos, ojos ardientes. Ninguno de ellos hablaron. No quedaba nada por hacer. Decir. La rampa bajó con un silbido y la tormenta de fuego de yo nos golpeó como un martillo. Calor, humo, fuego de plasma lloviendo. Yo gritó con voz ronca. ¡Fuera! ¡Muévanse! Se derramó en el caos. El suelo tembló. Bajo nuestras botas. El cielo se iluminó con fuego. Los soldados del Consejo surgieron de los búnkeres. Su armadura plateada brillaba contra el ceniza. Los rayos de plasma rasgaron el aire, quemando vivos a los hombres donde estaban parados. Yo disparé hasta que mi rifle empezó a humear, cortando derribar todo lo que se movía. Ryder apareció a mi lado, su mejilla lleno de sangre, su sonrisa salvaje. Siempre elegiste las misiones divertidas. Cállate y dispara, grité. Peleamos. Nuestro camino hacia los acantilados, cada paso una batalla. Los hombres cayeron gritando, sus cuerpos destrozados por el fuego. Soldados de Trin cargaron contra nosotros, sus garras desgarrando a través de la armadura del Consejo. Pilotos reptilianos, con los pies en la tierra y furiosos, lucharon como demonios con cuchillas rescatadas de los caídos enemigos. La fortaleza se alzaba sobre ellos, sus muros ardiendo con fuego. En las puertas,
La lucha se convirtió en masacre. Las torretas del Consejo fueron derribadas ola tras ola, cuerpos amontonándose contra las paredes. Cada vez que pensábamos que habíamos roto a través de otra línea de blindados, los soldados emergieron, su precisión mortal. Estábamos rompiendo. Entonces Corín la voz resonó por las comunicaciones. Vigilante Dustborne. Derriba los muros. Yo miró hacia el cielo, hacia los barcos, dando vueltas en fuego y humo. El vigilante gritaban en lo alto, los motores ardían cañones de plasma brillantes desatando todo lo que tenían. Las paredes se agrietaron, escudos destellando, chispas lloviendo como tormentas de fuego. De nuevo rugí. El daste se zambulló, Ryder pilotando como un loco, escañones haciendo agujeros en la plata torres. Con un último estallido, las puertas destrozado, metal y piedra colapsando en fuego. ¡Adelante! Grité con voz ronca. Entramos en la fortaleza y la atravesamos por completo. Fuego y escombros, rifles disparando, las bayonetas nos apuñalan, la rabia nos lleva donde flaquearon las fuerzas. El Consejo retrocedieron paso a paso, su arrogancia quebrándose bajo el peso de nuestra furia. En su interior, la fortaleza era un laberinto de acero. Pasillos, estériles y relucientes, un agudo contrasta con el caos exterior. El aire apestaba a humo y sangre. Cada rincón la muerte me esperaba. Torretas de plasma, escuadrones blindados, trampas diseñadas para romper invasores. Pero no nos detuvimos. Ryder y yo lideramos la carga, nuestras botas golpeando el acero, nuestros rifles cortando derribamos cualquier cosa en nuestro camino. Mis pulmones quemaba, mi cuerpo gritaba, pero mi mente hacía frío. Cada disparo era un recuerdo de nuevo las cenizas de Londres, de los cadáveres de Titán, de la tripulación que había perdido en el vacío. Nosotros llegó por fin a la sala de mando. A imponente cámara de vidrio y acero, paredes forradas con pancartas alienígenas, consolas brillando con la autoridad del Consejo. En el centro se encontraba el gobernador, alto, elegante, su armadura de plata pulida, sus ojos llenos de desdén. ¿Crees que esta victoria significa algo? Se burló, su voz suave. Traductores. Ustedes son insectos. ¿No importa cuántos de nosotros matas? Somos infinito. No eres nada. Mi rifle nunca vaciló. Nada no lo hace. Sangrar. Apreté el gatillo. Su cuerpo se desplomó. Al suelo, un agujero que le quemaba. Pecho. El silencio llenó la sala. Para él por primera vez en siglos, un concilio gobernador yacía muerto a manos humanas. En la fortaleza cayó en cuestión de horas. Al anochecer, ondearon estandartes humanos y trin. Por encima de sus torres. Los incendios ardían a través sus alas. Los soldados arrastraron en las armas del Consejo se amontonan. Ingenieros destrozaron sus consolas en busca de secretos. Ryder se apoyó contra una pared destrozada, sangre goteando de su brazo, su sonrisa cansado pero vivo. Lo hicimos. Miré el campo de batalla hacia el cuerpos amontonados en cenizas, en los incendios ardiendo en la noche. Mi pecho estaba pesada, solo mi voz. Pagamos por ello. Porque la victoria nunca fue gratis. Miles yacían muertos, con la sangre empapando roca volcánica de Io. Transbordadores quemados en los acantilados, los barcos ardían en el cielos. Y sin embargo, a pesar de toda la pérdida, una verdad brilló con fuerza. El Consejo podría sangrar. La noticia se extendió más rápido que fuego en la hierba seca. En las colonias, a través de canales ocultos, a través de especies acobardado durante mucho tiempo por el miedo. La historia de Io quemado. La fortaleza había desaparecido. El gobernador muerto. El Consejo humillado en su propia fortaleza. Por primera vez tiempo, no éramos solo rebeldes. No éramos solo supervivientes. Éramos algo más, una amenaza. Y la galaxia estaba escuchando. Pero mientras estaba de pie entre las ruinas, mi rifle, pesada en mis manos, una fría verdad se instaló en mi pecho. Este no era el final. Ni siquiera estaba cerca. Por cada fortaleza que quemados, por cada barco que hundimos, el Consejo enviaría 10 más. Por cada victoria, responderían con masacre,
y la guerra solo crecería más oscuro. Cerré los ojos, respirando el humo, sintiendo el peso de todo presionando hacia abajo en mí. Habíamos elegido este camino y allí no había vuelta atrás. Los incendios en Io ni siquiera se había enfriado antes del Consejo contraatacó. Sabíamos que venía. Tú no quemes su fortaleza, mata a sus enemigos, gobernador, y humillarlos en su propia fortaleza sin consecuencias. Pero saberlo no lo hizo más fácil cuando se desató la tormenta. Comenzó con el silencio. Colonias que habían aclamamos nuestra victoria de repente se oscureció. Puestos mineros, centros comerciales, refugios, estaciones, todas cortadas en cuestión de días. Las comunicaciones se interrumpieron y las señales se bloquearon. Cuando enviamos exploradores, nunca regresó. Luego comenzaron las transmisiones. Pantallas del Consejo iluminadas en cada colonia, cada ciudad, cada asentamiento. Ellos no se mostraron soldados marchando ni barcos. Disparos. Mostraron ejecuciones. Humanos. Alineados en la tierra, arrodillados, sus con las manos atadas y las tropas del Consejo detrás de ellos, rifles alzados. La voz era tranquila, medido, cada palabra traducida en una docena de lenguas. La tierra ha elegido la rebelión. Esta es el costo de su desafío. Se oyeron disparos, cayeron cuerpos, transmisiones repetidas una y otra vez hasta cada hombre, mujer y niño en el sistema sabía lo que les esperaba. El almirante Corín nos reunió en la sala de mando el base Tao. La habitación estaba llena de humo. Del aire reciclado, rostros duros y pálidos bajo las duras luces. Ryder golpeó su puño sobre la mesa, el sonido resonando a través de la cámara. No podemos simplemente mirar esto, gruñó. Están masacrando a nuestra gente en las calles. Nosotros no podemos salvarlos a todos, dijo Drax fríamente, reclinándose en su silla. Esa es la punto. Nos están desangrando, matando a Ope. Y está funcionando. Ryder se volvió hacia él, con los ojos encendidos. Di que otra vez. Te reto. Basta. La voz de Corín lo silenció a ambos. Me miró. Entonces, como si el peso de la habitación de repente perteneció a mis hombros. Teniente, ¿qué ve? Me tragué saliva. Duro, mi garganta seca. Veo una trampa. Ellos quieren que nos rompamos. Que lo tiremos todo. Para salvar una colonia, una estación y perderlo todo. Corín asintió. Exactamente. Y por eso debemos elegir. Con cuidado. No podemos estar en todas partes, pero debemos atacar en algún lugar. En algún lugar que demuestra que no estamos vencidos. En algún lugar que le dice a nuestro pueblo que la lucha no ha terminado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo porque todos sabíamos lo que estaba preguntando. ¿A quién salvamos? ¿Y a quién dejamos morir? La crueldad del Consejo. Escalado con precisión. En Europa, las familias fueron conducidas hacia el gélido desperdicio, dejado congelarse en la oscuridad. Marte, distritos enteros fueron arrasados por bombardeos orbitales, sus cenizas dispersos sobre el polvo rojo. En Titán, supervivientes del ataque venenoso fueron perseguidos a través de las ruinas, sus gritos transmitidos en vivo. Cada atrocidad fue deliberada. Cada acto, diseñado no solo para matar, sino para destruir nosotros. Y por un tiempo, funcionó. Reclutas desierto. Los colonos nos rogaron que rendirse. Incluso algunos de nuestros aliados vacilaron. Su miedo superó su odio. La resistencia comenzó a fractura. Susurros que se extienden como podredumbre. Necesitábamos una victoria. No solo una huelga, no sabotaje. Una verdad innegable. Victoria. Fue entonces cuando llegó la información. Drax lo trajo con tanta presunción como siempre. Pero no había forma de confundir el fuego en sus ojos. El Consejo está moviendo un convoy de prisioneros, dijo, arrojando un bloc de datos al mesa. Prisioneros con valor V alto, científicos, oficiales, resistencia líderes. Los están trasladando a un negro sitio cerca de Neptuno. Fuertemente custodiado. Pero si lo tomamos. Ryder se inclinó hacia adelante, ojos bien abiertos.
No solo liberamos a nuestros pueblos, recuperamos a sus líderes. Esto no es solo una huelga. Es esperanza. La mirada de Corín recorrió la habitación. Es una trampa. Tiene que serlo. Por supuesto, es una trampa, dijo Drax con una sonrisa. Pero a veces caes en la trampa con tus dientes al descubierto. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El peso de ellos se instalaron como cadenas en mi pecho. Ya han matado a suficientes de los nuestros, dije. Lentamente. Es hora de que tomemos algo atrás. El convoy avanzó por la negrura. 5 transportes masivos flanqueados por cruceros y alas de caza. Cada transporte era un fortaleza de acero, erizada de armas. Sus prisioneros están encerrados en celdas tan profundas ni siquiera Ope pudo alcanzarlos. Vinimos. Desde la oscuridad, nuestros barcos se arrastran desde las sombras de las tormentas de Neptuno. La flota fue maltratada, remendada por yo. Incendios, pero vivos. Naves humanas y trinitarias. Lado a lado, motores encendidos, armas cargado. La primera descarga fue nuestra. El fuego de plasma atravesó el vacío, desgarrando el flanco de un consejo crucero. El convoy se dobló, formaciones rompiendo, la calma estalla con pánico. Adelante. Rugí. Apunta al. Transportes. Sus motores. El vigilante se estremeció mientras nos sumergimos en el caos. Los combatientes pululaban, elegantes y despiadado, desgarrando nuestras alas. Un barco de hojalata explotó a nuestro lado, los restos se dispersaron como cenizas. El vacío iluminado con fuego, una tormenta de acero y sangre. Chocamos con el primer transporte. De frente, nuestros cañones destrozándolo. Casco. Los escudos se ensancharon, se agrietaron y destrozado. El transporte se dobló, los motores chisporroteaban y sus cañones caían. Silencioso. Equipos de abordaje. Adelante. La voz de Ryder aulló. A través de las comunicaciones. Los transbordadores se engancharon a la transporte paralizado, con sus puertas reventando abierto. Irrumpimos en el interior, disparando con los rifles, botas golpeando contra el acero. Los soldados del consejo llegaron de todas partes. Pasillo, con su armadura plateada reluciente, sus fusiles escupían fuego. La lucha fue salvaje. Cada pasillo, una matanza. Mi rifle humeaba en mis manos, sangre, salpicado a través de mi visera, gritos resonando en la oscuridad. Peleamos habitación por habitación. Habitación, arrastrando a nuestros heridos, pisando sobre nuestros muertos. Y entonces llegamos a las celdas. Las puertas se abrieron con un silbido y las caras me devolvió la mirada. Demacrado, vacío, pero vivo. Hombres y mujeres que alguna vez fueron líderes, oficiales, científicos, prisioneros que habían soportado meses, años bajo el consejo cadenas. Uno de ellos dio un paso adelante, con el rostro surcado de cicatrices y la voz ronca. Tú viniste. Ryder sonrió a través de la sangre en su cara. Claro que sí. Los liberamos. Los sacamos. Pero pagamos por ello. Los cruceros del consejo se acercaron, con sus armas destrozando nuestra flota. Docenas de naves perdidas. Transbordadores ardiendo en el vacío. Cuerpos dispersos en Neptuno tormentas. El vigilante apenas aguantó juntos, su casco se agrietó, sus motores gritando. Me quedé en el puente, humo asfixiando el aire, las alarmas sonando mientras nos abrimos paso para salir de la trampa. Pero nosotros lo logramos. Contra todo pronóstico, rompimos libre. El convoy ardiendo detrás de nosotros, nuestros prisioneros a salvo. Y cuando la noticia se extendió, la galaxia se iluminó con fuego. Para la primera vez desde que se quemó New London, nuestra gente sonrió. Los colonos vitorearon. Las calles. Reclutas alineados en lugares ocultos bases. Incluso nuestros aliados, vacilantes y asustado, se irguió. El consejo había demostrado su crueldad y habíamos respondido. Con desafío. Pero la victoria nunca fue limpia. Caminé a través de las bahías médicas después de Neptuno, más allá filas de cuerpos rotos, hombres y mujeres jadeando sus últimos alientos. Vi en los ojos atormentados de los supervivientes,
el vacío literas de los muertos. Ryder se sentó en silencio al lado de una camilla, su sonrisa desapareció, sus manos manchadas con sangre que no era suyo. Cuando me miró, no había fuego en sus ojos, solo cansancio. ¿Cuántos más?, preguntó en voz baja. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces más sangramos antes de que ocurra? ¿Nos rompe? No tuve respuesta. El consejo, las transmisiones cambiaron. Ya no hay calma, ya no se medía. Sus voces temblaban con rabia, con desesperación. Ellos amenazaron, gritaron, prometieron, aniquilación. Y fue entonces cuando yo me di cuenta de algo. No estábamos solos sobreviviendo más. No estábamos solos contraatacando. Estábamos ganando. No en batallas, no en barcos, no en vidas, sino en lo único que el Consejo no pudo hacer control. Esperanza. Y la esperanza era más peligroso que cualquier arma que pudiéramos tener. Construir. Pero la esperanza tiene un precio. Semanas después de Neptuno, los exploradores informaron movimiento en el borde del sistema. No convoys, no patrullas, armadas, flotas enteras más grande que cualquier cosa que hayamos visto reunirse en silencio. El Consejo no estaba tratando de contenernos más. Se estaban preparando para acabar con nosotros. Y en el fondo, sabía que la próxima tormenta haría que Júpiter e Io parecen chispas en la oscuridad. La guerra no había terminado. Apenas estaba empezando. La tormenta llegó sin previo aviso. Los exploradores desaparecieron uno por uno, sus señales tragadas por el vacío. Puestos de avanzada en el borde se quedó en silencio. Incluso el contrabandistas que una vez se jactaron de escabullirse de las patrullas del Consejo desapareció sin dejar rastro. Entonces uno por la noche, las estrellas mismas se oscurecieron. Desde el borde del sistema, llegó la armada del Consejo. No era una flota. Era un muro de acero y fuego extendiéndose a través del negro como un segundo horizonte. Portadores, cruceros, destructores, barcos de mayor tamaño que ciudades, sus cascos brillando con el fría. Arrogancia del poder. Enjambres de luchadores oscureció los cielos. Los drones parpadearon como enjambres de luciérnagas. Nos habíamos enfrentado sus patrullas, sus convoys, sus guarniciones. Pero esto era todo. Todo el peso de un imperio. El Consejo había venido a acabar con nosotros. El almirante Corín se encontraba en la sala de mando. De la base de Tao, el mapa hueco brillando con firmas enemigas. Su rostro era de piedra, pero su voz llevaba el peso de la galaxia. Esta es su respuesta. Ya terminaron. Juegos, hechos con trampas. Esto es exterminio. La habitación estaba en silencio. Ryder se inclinó. Contra la pared, con los brazos cruzados, su sonrisa se fue. Drax movió su panel de datos nerviosamente. La habitual presunción se despojó fuera. Ingenieros, oficiales, aliados de Trin. Todos permanecieron en silencio, mirando fijamente el imposible. No podemos igualar a esa nave. Para el barco, continuó Corín. No podemos, lo superamos en armamento, pero podemos sobrevivir. Conocemos su arrogancia. Conocemos sus puntos ciegos. Y sabemos lo que hay estaca. Sus ojos encontraron los míos. Por un momento, se sintió como si toda la guerra equilibrado en esa mirada. No se detendrán, dijo. ¿Así que tampoco podemos? Los preparativos comenzaron inmediatamente. Cada barco que podía volar fue arrastrado desde muelles ocultos, plataformas mineras reparadas con armadura, cargueros erizados de armas, cazas improvisados a partir de chatarra. Nuestra flota parecía un desguace, en comparación con el elegante Consejo Perfección. Pero los números no eran nuestra arma. La desesperación fue, la resolución fue, la humanidad fue. Era. Los Trin juraron luchar hasta su último aliento, sus ojos insectoides brillando con venganza. Reptiliano, los pilotos afilaron sus espadas, murmurando maldice en su lengua gutural. Incluso contrabandistas. Hombres y mujeres que una vez vivieron cargaron armas en los barcos con fines de lucro con sombría determinación. El Consejo quería silencio. En cambio, recibieron fuego. La batalla comenzó cerca. Saturno.
El consejo entró como un rayo. Maremoto, su armada borrando las estrellas. Nuestra flota se elevó desde el sombras de los anillos, motores ardiendo, armas cargadas. El vacío se llenó de ligero como las primeras descargas disparadas. Plasma rayas, misiles, rayos de energía atravesando la oscuridad. El consejo la precisión era aterradora. Sus barcos se movían en perfecta formación, su fuego coordinado. Cada golpe medido. Naves humanas cayeron en ráfagas de fuego, sus restos dispersarse en el vacío. Pero no lo hicimos. Peleamos como ellos. Peleamos como lobos. Los espantapájaros se embistieron de frente a los cruceros, detonando en explosiones. Suicidas que agujeros rasgados en sus líneas. Luchadores se lanzaron a través de sus formaciones, pululando como mosquitos, abrumadores escudos con puro caos. Naves atrincherados en los flancos del enemigo, sus garras desgarrando los cascos. Y por cada barco que perdimos, tomamos uno de los suyos con nosotros en la vigilancia. Me aferré a la controles hasta que me sangraron las manos. Alarmas gritó. El humo llenó el puente. Pero mi voz nunca vaciló. Apunta a sus motores. Córtelos pieza por pieza. El barco se sacudió violentamente cuando el fuego enemigo nos impactó. Las brechas del casco fueron selladas. Con barreras de emergencia. Consolas chispeó. La tripulación gritó. Pero presionamos en marcha. Nuestros cañones ardiendo, destrozando el flanco de un destructor del consejo. La voz de Ryder crepitó en las comunicaciones. Risa mezclada con furia. ¿Lo ves? Todavía estamos aquí, bastardos. El destructor explotó, una bola de fuego, iluminando el vacío. Por un latido, esperanza parpadeó. Entonces los porteadores se movieron. Ellos desató armas que nunca habíamos visto antes. Masivos rayos de energía que cortan a través de flotas como cuchillos a través de carne. Las naves se desintegraron en segundos. Sus tripulaciones se convirtieron en cenizas. Uno a uno, nuestras líneas colapsaron. La voz de Corín se cortó. A través del caos. Firme como siempre. Se están centrando en nuestra flota. Eso compra nos dan una oportunidad. Golpear su comando barco. Toma la cabeza. El cuerpo se tambalea. El barco de mando se alzaba en la distancia. Más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado jamás. Su casco estaba erizado de armas, sus escudos brillando como un segundo sol. Era la muerte misma, tallada en acero. Vigilante Daste. Estás conmigo, Corín. Ordenado. Esto termina esta noche. Nos separamos de las filas y nos lanzamos a través del caos. Los combatientes nos invadieron, sus fuego desgarrando nuestros cascos. Plasma los rayos pasaban a toda velocidad. Las explosiones resonaban el barco. Me temblaban las manos, pero me obligué a ellos firmes, abriéndose paso entre los escombros, empujando a la vigilante más fuerte de lo que ella podía soportar. La nave de mando creció más cerca, con sus armas encendidas, sus escudos que se encendía. Se sentía imposible, intocable. Ryder, dije con voz ronca. Estás conmigo. Su risa crepitó. A través de la estática. A la tumba, hermano. Cargamos. La primera descarga golpeó los escudos, brillando intensamente pero resistiendo. El Daste se lanzó en picado y se estrelló contra su flanco, descargando todas las armas que tenía. El vigilante vertió fuego en su núcleo, cada cañón gritando. Escudos en 30%, gritó mi ingeniero con voz sacudida. Sigan disparando. Grité. La orden. El barco se estremeció y sus escudos se agrietaron. Sus armas flaquean. Por primera vez, sangró. Pero el costo fue brutal. El Dustorn recibió un impacto directo, su casco abriéndose. La voz de Ryder llenó el calma. La risa se convierte en estática, luego silencio. Mi pecho se apretó, pero no me detuve. No pude parar. La vigilancia se cerró de golpe. Hacia adelante, embistiendo contra la nave de mando núcleo. Las alarmas sonaron. El fuego envolvió el puente. La tripulación gritó su último grito. Respiraciones. Detona el núcleo. Grité.
El mundo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba flotando en silencio. Las alarmas de mi traje sonó a todo volumen. El oxígeno estaba bajo y la sangre se filtraba en mi visor. La nave de mando se había ido. Restos destrozados y ardientes esparcidos a través del vacío. La formación del Consejo abrochados, sus flotas vacilantes, retrocediendo hacia la oscuridad. No habíamos los destruimos a todos, pero nosotros los habíamos roto. Ellos. Por primera vez en la historia, el Consejo se había visto obligado a correr. Ellos me sacó del vacío, roto y medio muerta. La flota estaba en ruinas. Más de la mitad de nuestra gente se ha ido. Los vigilantes destruido. Ryder muerto. Drax desaparecido. Pero Io, Neptuno, Saturno, ellos lo harían. Recordar. La galaxia recordaría. La humanidad se había enfrentado a la armada del Consejo. Y vivió. En las semanas siguientes, susurros se extendieron a través de las estrellas. Las especies que habían estado esclavizadas durante mucho tiempo se levantaron en señal de desafío. Las colonias se rebelaron. El control del Consejo, una vez hierro, empezó a agrietarse. Y a través de, en todo caso, una verdad resonó más fuerte que las armas, más fuertes que los gritos, más fuertes que el silencio que seguía a cada batalla. Habíamos permanecido en silencio bastante tiempo. Ahora en las estrellas nunca olvidarían nuestro rugido. Estuve parado sobre las ruinas de la base de Tao meses más tarde. El cielo arriba se llenó de barcos. En reparación.